Listo. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con nuestro quinto espacio abierto para el aprendizaje de esta semana, que es el primero de de esta tercera semana de actividades. Es una semana, no es complicada, pero sí es compleja, eh, porque la actividad integradora 6 es un previo o es como una prueba piloto de lo que va a ser el proyecto integrador. Y en esta actividad integradora 6 ustedes van a tener que presentar un proyecto de investigación. Pero bueno, lo vamos a platicar eh, durante la sesión. Eh, no encuentro durante la sesión. Buenas noches a todos: Francisco, Viridiana, Xochitl, Jessica, Julia y los que se vayan integrando. Eh, en nuestras terceras semanas de actividades vamos a retomar todo lo que hemos visto en la semana 1, en la semana 2 vamos a trabajar con la elaboración de argumentos, pero lo que más me interesa en esta semana es la actividad integradora número 6, que se llama Iniciar una investigación. Eh, la actividad integradora número 5 ya la entregaron algunos de ustedes y, si se dieron cuenta, es una actividad muy sencilla, en tanto que es únicamente o se trata de reforzar el conocimiento que hemos venido adquiriendo en las semanas anteriores. Ustedes tienen que hacer 3 lecturas, son 3 investigaciones que se han hecho. Una tiene que ver sobre, una es relacionada con el uso de las redes sociales. Es una investigación que se hizo en España, y el uso de las redes sociales en los jóvenes, básicamente de educación básica, educación secundaria. La otra tiene que ver con el uso de ordenadores para la enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y el tercer texto nos hablaba un poquito sobre la cuestión de la depresión en los adultos mayores. Eh, lo importante de esta actividad, aunado a la elaboración de argumentos y a reforzar todo lo que hemos visto, también tiene que ver con que ustedes se den cuenta y perciban lo importante que son estos temas, como la depresión en adultos mayores, que a veces pasamos por alto o no hacemos caso, y cómo a través de una investigación podemos conocer, podemos saber causas y consecuencias y las situaciones a las que se enfrentan los adultos mayores con los que convivimos de manera cotidiana, o tal vez, si no, digo, a través de nuestros padres, en fin. Pero es importante, por eso en la última columna de este trabajo se les pide que ustedes reflexionen sobre la importancia de hacer este tipo de Buenas noches a investigaciones todos. en nuestro entorno. Buenas noches. Eh, entonces, nuestra actividad integradora número 5, que se llama Reconocer investigaciones, se trata únicamente de identificar elementos que nos piden. Por ejemplo, en la primera columna, únicamente nos pide identificar o reforzar la parte del enfoque multidisciplinario, es decir, leer el texto, leer la investigación y ver qué disciplinas intervienen en su estudio. Por ejemplo, en el caso de la investigación número 2, es a través de las matemáticas. El nombre es hasta obvio, ¿no? La cuestión de las matemáticas tiene que ver, por ejemplo, también la cuestión de la estadística. En la investigación número 1, obviamente, pues, tiene que ver la sociología. La sociología es la madre de las ciencias sociales y tiene que ver con todo el orden social. Y miren ustedes, tan importante que es este tema de las, eh, buenas noches, Noemí, de las redes sociales en nuestra época. Ustedes lo saben, las redes sociales prácticamente han permeado todas nuestras bases sociales. Y cuando digo todas nuestras bases sociales, me refiero a que en nuestra forma de socializar con amigos es a través de redes sociales. Nuestra forma, bueno, en la actualidad digo no todos, pero ya también a través de las redes sociales o a través de ciertas aplicaciones podemos conocer personas para entablar relaciones sentimentales, que a veces esto genera un problema, y justamente es de lo que trata este tema, de las consecuencias que trae el uso excesivo o la exposición excesiva a las redes sociales. Entonces, son temas importantes, son temas interesantes.
Y esto lo voy a remarcar, sobre todo cuando lleguemos a la parte de la actividad integradora número 6 sobre el planteamiento de un problema, cómo se hace el planteamiento de un problema. Pero bueno, nuestra actividad, y continuando con nuestra actividad integradora número 5, la segunda columna únicamente hay que explicar de manera breve lo que hicieron en la actividad integradora número 1, explicar de manera breve de qué trata cada texto. En la tercera columna, elaborar argumentos, y en la cuarta columna, una reflexión donde se note la comprensión del tema y sobre todo donde se note que comprenden cuál es la importancia de estudiar o de realizar este tipo de investigaciones en nuestro entorno. La actividad integradora número 5 únicamente es para reforzar todo lo que hemos venido viendo: enfoque multidisciplinario, aterrizar el aprendizaje a nuestro contexto, a nuestra vida cotidiana, y por supuesto con la identificación y elaboración de argumentos. Es de las actividades más sencillas, realmente no requiere que lleve fuentes de información, porque las fuentes de información ya vienen citadas y ustedes únicamente lo que tienen que hacer es ubicar la información que se les pide y transcribirla en la plantilla de trabajo. Ahí cada texto trae su fuente de información, entonces no es necesario en la actividad integradora número 5 citar fuentes de información, ¿correcto? ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre la actividad integradora número 5? Es la actividad más sencilla, yo creo que del módulo, únicamente es ir leyendo y rellenando, obviamente reflexionando, analizando, identificando, porque a lo mejor de manera textual no vienen las disciplinas desde las que se aborda cada investigación, pero nosotros podemos irlo deduciendo de acuerdo al contenido. ¿Hecho? ¿Hasta que hay alguna duda? No. Bueno, lo más importante, ninguna hasta el momento, hecho. La que sí es importante, es fundamental, es buenas noches, Abigail, es la actividad. Yo no escucho bien, pero yo creo que debe ser por ahí tu computadora o tu teléfono, porque si no me equivoco, la mayoría sí escucha bien. Viviana, ¿tú escuchas bien? Noemí, Fernando se escucha bien. Ah, no, es Francisco. Ok, ok, está bien. Acuérdate que todos la dejo grabada, se las mando por correo y les dejo el enlace en la sección de novedades. Perfecto, Jessica. Sí, maestra, ¿yo escucho bien? Perfecto. Bueno, entonces, perfecto, Julia. Bueno, continuamos. La actividad integradora número 6 se llama iniciar una investigación. Lo más importante de esta actividad es que ustedes, gracias, Ochil, también escuchas perfecto. Lo más importante de esta actividad es que ustedes en esta tercera semana reconozcan las partes que integran o que conforman un proyecto de investigación. Esta actividad está íntimamente relacionada o directamente relacionada con el foro Aprendiendo, que habla sobre la importancia de la investigación en nuestro entorno, de la construcción de argumentos en una investigación, y obviamente cuál es de hecho, ayer en la participación de ayer, les puse cómo dos de las primeras preguntas detonadoras se fusionan en una sola. Un proyecto de investigación es un proceso de reglas que nos va a llevar a la adquisición de nuevo conocimiento. Todo el tiempo, en todas las áreas, se está haciendo investigación. Investigación en matemáticas, en sociología, en economía, en cuestiones de ecología, en cuestiones de derecho. Todas las áreas, todas las ciencias, todo el tiempo hacen investigación, ya sea investigación en ciencias duras, en ciencias exactas, o investigación en las ciencias sociales. Por eso se llaman ciencias sociales. Todas las ciencias, y esta pregunta, este punto es importante porque fue una pregunta de una de las actividades integradoras del módulo 3. En una de esas actividades del módulo 3 había una pregunta específica que decía más o menos así: palabras más, palabras menos, pero el sentido era: ¿qué
tienen en común todos los tipos de ciencias? ¿Ustedes se acuerdan de esa pregunta o no se acuerdan? Del módulo 3, donde vieron conocimiento científico, donde vieron conocimiento espontáneo, que es el conocimiento empírico. ¿No recuerdan esa pregunta en una de las actividades? ¿Qué es el rasgo? ¿Cuál es el rasgo en común? Perfecto, Noemí. Bueno, pues todas las ciencias, todas las ciencias sociales, todas las disciplinas que hacen investigación tienen en común, y esa era la respuesta correcta, tienen en común que aplican o que utilizan el método científico. El método científico es una serie de pasos ordenados, bien estructurados, que obedecen a un estricto orden lógico para la adquisición del conocimiento. Dentro de las características de la ciencia, ustedes dieron en el módulo 3 que la ciencia es objetiva, es verificable, es sistemática, es modificable. ¿Por qué es modificable? Porque todo el tiempo se está generando investigación, se está creando conocimiento. Entonces, un paradigma que me explicaba una situación va cambiando, todo exactamente es comprobable, y de eso se trata el conocimiento. No, justamente venimos hablando de argumentación porque dejamos de lado, en un trabajo de investigación no hay cabida ni para los pensamientos, ni para las creencias, ni para las opiniones. Es conocimiento puro. Entonces, en el foro Aprendiendo hay dos preguntas que se pusieron en una sola. Una dice, igual, no la recuerdo específicamente con las palabras textuales, pero una de las preguntas dice, ¿cuál es la importancia de argumentar en una investigación? Y la otra, y la otra es viceversa. ¿Cuál es la función de los argumentos en una investigación? Al final de cuentas, un proceso de investigación, un trabajo de investigación es una hilación de argumentos. No podemos nosotros hacer un trabajo de investigación a través de opiniones o pensamientos. Todo el tiempo tenemos que estar argumentando, tenemos que estar respaldando la información para que al final de esa investigación generemos más argumentos, que es más conocimiento. Por eso les digo que va muy relacionado el foro Aprendiendo con la actividad integradora número 6. Un proyecto de investigación consta o se conforma de varias partes que le van dando certeza, que le van dando solidez a nuestro trabajo. Esto es lo que hacemos en un trabajo de titulación de licenciatura, en un trabajo de titulación de maestría, en un trabajo de titulación de doctorado. Planteamos un problema. Y aquí es importante porque su actividad integradora 6 es a partir de un problema, no es a partir de un tema de investigación. Hay un recurso educativo de esta semana que se llama tema, problema e hipótesis. Nosotros no podemos iniciar una investigación a partir de un tema general. El cambio climático es un tema general, es un tema amplio. Se tiene que delimitar. Cuando hablamos de delimitación, de, hablamos de plantear un problema. Cuando exponemos un tema general, presentamos algo que ya todos conocemos. Sin embargo, cuando delimitamos en tiempo, por género, por rango de edad, por espacio geográfico, tal problema en la alcaldía Coyoacán, tal problema en el municipio de Nacajuca, Tabasco, tal problema en Pinal de Amoles, Querétaro, en un periodo de tiempo. La lucha contra el narcotráfico en el primer trienio del sexenio de Felipe Calderón dejó tantos muertos, en fin. Eso es plantear un problema, es delimitarlo, hacerlo pequeño. Del tema general digamos, la parte general, nos vamos a la cuestión particular, a lo pequeño. Mi problema aquí, en mi contexto, en este tiempo, con tal población, lo voy haciendo pequeño, lo voy delimitando, porque no se puede, es imposible hacer una investigación a partir de un tema. ¿Hecho? Entonces, la actividad integradora 6, ustedes van a iniciar una investigación. Es un protocolo de investigación. Si ustedes pueden a lo mejor ubicarlo como una especie de piloto
de lo que va a ser su proyecto integrador, que como tal su proyecto integrador sí va a ser un proyecto de investigación. Entonces, en la actividad integradora 6, a ustedes les piden plantear un problema a partir del tema de la legalización de la marihuana. Puede ser eso o no. Pueden ustedes elegir otro tipo de problema a partir de otro tema, un tema que sea de su interés, un problema que tenga que ver con su localidad o con gente cercana con la que conviven y que tengan la información a la mano. No, no, Noemí, ahorita vamos a llegar a ese punto. No. Entonces, a lo que voy es que cuando hablamos de la legalización de la marihuana, la legalización como tal es el tema. Ahora a ustedes les toca plantear un problema a partir del tema de la legalización de la marihuana, si quieren ustedes ocupar ese tema, si no, pueden elegir otro tema. Les voy a poner algunos ejemplos para que quede más claro. La legalización de la marihuana tiene muchas vertientes. Tiene, por ejemplo, las cuestiones de violencia por narcomenudeo en algunas colonias de la Ciudad de México, problemas de criminalidad, problemas de inseguridad, por todas estas partes de narcomenudistas, a lo mejor de el reclutar a jóvenes, hay problemas de extorsión, hay problemas de secuestro, y por ejemplo las personas que tienen o que viven cerca de zonas de narcomenudeo, pues a lo mejor índices de violencia, índices de mortalidad por la inseguridad que se vive con esas gentes, por las operaciones que llevan a cabo. Ese es un problema derivado de la legalización de la marihuana. Un problema, cuando ustedes quieren tratar el tema, por ejemplo, de la despenalización del aborto, la despenalización del aborto es un problema. Es un tema en general. Cuando lo aterrizamos a un problema, podemos hablar, por ejemplo, de la tasa o los altos índices de mortalidad en niñas menores de edad, o ustedes establezcan un rango de edad entre los 12 y 14 años, porque a esa edad ya hay niñas embarazadas que a lo mejor su embarazo es a causa de una violación, que es como de las condicionantes que antes se presentaban para poder dar paso al aborto o no, ahora ya no, ahora ya se despenalizó de manera general, ya cualquier mujer puede abortar en nuestro país sin ninguna pena. No me refiero a pena, me refiero a alguna condena que se le pueda imputar, ¿no? Entonces, eso es establecer, eso es plantear un problema de investigación. Entonces, Noemí, ahí te va la respuesta. Dice Noemí, cuando elegimos una ciencia para hablar de un problema, estamos delimitando. No, cuando tú eliges una ciencia para hablar o una disciplina para hablar o tratar un tema, estás trabajando el enfoque multidisciplinario. Es decir, yo voy a tratar el tema del maltrato animal desde el tema económico. A las familias mexicanas o a un porcentaje de las familias mexicanas apenas si tiene para comer y tiene animales en situación de calle, a los que mete a su casa, sin embargo, no les alcanza a lo mejor a la familia para comer o los recursos no son suficientes y mucho menos para darle de comer a los animalitos o para procurarles un veterinario, servicio médico, ¿no? Entonces, o puedes hablar el maltrato animal desde la cuestión de la educación, es una falta de educación, es una falta de cultura de la sociedad mexicana, de los habitantes de nuestro país, sobre lo que implica o lo que es el cuidado de los animales. Cuando hablamos de delimitar un problema, cuando hablamos de delimitar, Noemí, hablamos de delimitar en ciertos aspectos. Por ejemplo, tú quieres, vamos a suponer que tú quieres hablar del problema del narcomenudeo o los altos índices de mortalidad que existen en es un ejemplo, en la colonia no sé, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, debido a las bandas de narcomenudistas que ahí operan. Ahí estás delimitando. ¿Por qué estás delimitando? Estás delimitando tu espacio, porque estás hablando únicamente de una colonia, la colonia Doctores. Estás hablando de una población, los narcomenudistas.
Ahí tal vez tendrías que delimitar a lo mejor en qué tiempo, decir, bueno, de 3 años hacia acá, o del 2000 al 2005, o a lo mejor hace 5 años han venido en aumento los índices de mortalidad. Hay gente por balaceras que tienen que ver o que se relacionan con el trabajo del narcomenudeo en esa zona. Eso es delimitar. Delimitas en tiempo, delimitas en espacio. ¿Y por qué es importante o para qué te sirve la delimitación, Noemí? Te sirve para que tu información, para que la información que tú busques únicamente esté enfocada en esos años, en esa población, y que toda tu información, hay tanta información que de repente vas a meter cosas que nada que ver con tal de rellenar el trabajo, y no, la delimitación te va a marcar tu camino a seguir, vas a buscar o vas a tener más certeza en las fuentes que vas a consultar, porque solamente vas a ubicar la información que te interesa sobre ese problema. ¿Hecho, Noemí? Hecho, perfecto. Sí, muchas Eh, gracias. ¿Sí me entonces, escucha? sí, sí, te escuché perfecto, Noemí, gracias a ti. Cuando hablamos, por ejemplo, del cambio climático, muchos compañeros quieren hacer el trabajo, yo voy a hablar sobre el tema del cambio climático. Es un problema que ni la ONU lo ha podido resolver. Han habido los acuerdos de Tokio para lo de las emisiones de gases. Sin embargo, ¿cómo podemos delimitar un problema del cambio climático a nuestro contexto y a partir de ahí trabajar? Bueno, podemos hablar una cuestión de la escasez del agua. La escasez del agua también es consecuencia del desperdicio de agua que hay en la Ciudad de México. También es consecuencia de esta sociedad consumista, y digo consumista porque compra productos que generan dióxido de carbono, que se van a la capa de ozono y son los que provocan el aumento de temperatura. Entonces, son como, es lo que les ponía ejemplo la vez pasada, son situaciones, son problemas que tenemos que aterrizar, y más allá de estudiar el cambio climático, aquí estudiamos la situación de la escasez del agua, de las inundaciones. Por ejemplo, es un problema las inundaciones cada vez que es temporada de lluvias en ciertas zonas de la Ciudad de México. Por ejemplo, en Villahermosa, con las presas que hay, no sé si ustedes recuerdan que hace unos años, a causa de las lluvias, tuvieron que abrir la presa a costa de que mucha gente murió porque el agua arrasó con, Villahermosa es de los que más sufren de inundaciones en épocas de lluvia, aparte por las presas que tiene, y en esa ocasión, hace unos años, tuvieron que tomar una decisión terrible de abrir una presa porque ya era insostenible, ya no se podía contener la cantidad de agua que había, y eso provocó que arrasara con comunidades, que arrasara con poblados, gente murió, pero ese es un problema que no se ha trabajado, sabiendo que es un estado que está dentro, que es prácticamente acuífero, toda su base es acuífera, y no se ha trabajado. Esos son problemas que nos afectan y que podemos ir estudiando. Eh, entonces, esa es la diferencia entre un tema general y un problema de investigación. Y después hay varias partes que siguen conformando o que conforman un proyecto de investigación: la hipótesis, los objetivos y la justificación. La justificación básicamente es por qué es importante estudiar el tema, en qué va a contribuir el hecho de que yo investigue esta situación. Cuando nosotros hacemos tesis para titularnos, tenemos que justificarlo desde diversas aristas. En la parte, por ejemplo, nos piden una justificación social. ¿Cómo va a contribuir a la sociedad el investigar este tema? ¿Para qué le va a servir a la sociedad el saber, el conocer este problema? Y también es una justificación personal. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Por qué quiero investigar el problema? ¿Por qué es de mi interés? Y a su vez una justificación académica. Bueno, ¿cómo voy a contribuir académicamente en la cuestión educativa, de licenciatura, de maestría, de doctorado, dependiendo del grado en el que nos vayamos a titular, o del grado que pretendamos obtener el título? ¿Cómo va a contribuir esto a la parte académica? En este caso es más sencilla. Ustedes especifiquen por qué les interesa estudiar o investigar este problema. Luego viene la parte de los objetivos. La parte de los objetivos es importante, al igual que la parte de la hipótesis, porque
Estas dos partes de una investigación llevan o requieren, más bien obedecen a una estructura específica de redacción. Más al ratito les voy a compartir un proyecto de investigación que yo elaboré justamente para ponérselos como ejemplo y ustedes puedan ver cómo se estructura la parte de los objetivos. Los objetivos es, como su nombre lo dice, lo que quiero lograr con mi investigación, y al ir enfocados hacia la consecución de objetivos o al logro, lo que quiero lograr, conseguir con ese trabajo, su redacción empieza con siempre, invariablemente, con un verbo en infinitivo. Cada objetivo inicia su redacción con un verbo en infinitivo. No hay expresiones indicadoras, no hay frases de que le antecedan como, bueno, mi primer objetivo o yo, no. Los objetivos son claros, son concretos y son concisos. Objetivo 1, y ahí le ponen nada más, por ejemplo, número 1, o le ponen objetivos, un puntito, eh, analizar. 2, comprender. Esos son verbos en infinitivo, y esas palabras, esos verbos en infinitivo son los que van a orientar o van a determinar hacia dónde va mi investigación. Analizar, comprender, verificar, demostrar, comprobar, determinar. Esos son, acuérdense que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Esos son cuestiones de la primaria y esos así se redactan los objetivos. La hipótesis se redacta a manera, como su nombre lo dice, es una respuesta hipotética, es decir, la hipótesis es lo que va a guiar, es como la columna vertebral de mi investigación y se redacta a manera de respuesta anticipada al planteamiento del problema. Es decir, yo voy a decir cuáles son las causas de la escasez de agua en colonias, en algunas colonias de la delegación o de la alcaldía de Iztapalapa desde hace 10 años a la fecha o desde hace 5 años a la fecha. Puede ser que en el camino mi hipótesis no sea válida, pero también es conocimiento porque me está arrojando que no es por las causas que yo pensaba o por las causas que yo consideraba, sino que son otras causas las que han generado la escasez de agua en ciertas colonias de la alcaldía Iztapalapa. Esa es la hipótesis. Dar a conocer, eh, exactamente, esas son las partes clave, las partes básicas de un proyecto de investigación. Hay otro punto que ustedes también tienen que cumplir, que tiene que ver con el enfoque multidisciplinario o las técnicas de investigación que ustedes puedan ocupar. Las técnicas de investigación están enfocadas al tipo de problema que vayan a investigar. Por ejemplo, hay una técnica de investigación de campo. Eso es cuando queremos en un estudio sociológico, por ejemplo, comprobar o ver el comportamiento de cierta población. Por ejemplo, si estudiamos el movimiento feminista, cómo se comportan, por qué se comportan, tiene que ver con la observación directa y es mucho trabajo de campo. Hay que hacer tablitas para anotaciones, ver en qué contexto se comportan de tal manera, en qué otro contexto se comportan de otro modo, en fin. Obviamente está la investigación documental y también pueden ocupar, yo se los recomiendo, ahí les pide que aborden el tema desde 3 disciplinas, que elijan 3 disciplinas o a través de técnicas de investigación. Yo les recomendaría que lo hicieran. Es una recomendación, pero es a libre elección de acuerdo al problema que ustedes vayan a investigar. Yo les recomendaría que fuera a través no de 3, se me hace mucho, se me hace una exageración. Nada más ocupen dos disciplinas, porque es una manera de reforzar el enfoque multidisciplinario. El problema que ustedes quieran, pero reforzando el enfoque multidisciplinario, porque si ustedes agarran una técnica de investigación, tienen que agarrar, por ejemplo, encuestas. Cada vez que el INEGI hace una encuesta sobre desempleo, ahora sobre el censo económico, en fin, lo hace a través de ¿qué? De técnicas de investigación cuantitativas. Establece variables. Bueno, voy a hacer mi censo de población. ¿Cuánta gente vive en esta casa? ¿Cuántas familias son así? ¿Cuántas familias son de acá?
por estado, por rango de edad, cuántas personas trabajan, cuántas personas contribuyen, y eso les implica hacer encuestas. No tenemos tiempo para hacer encuestas, es únicamente para que se den cuenta, que conozcan lo que son las técnicas de investigación, que eso ya es más avanzado, es cuando hacen trabajo de campo, pero yo les recomendaría que lo hicieran a través de 2 disciplinas para que refuercen el enfoque multidisciplinario. Ahora sí, Francisco, perdón, es que si no se me cortan las ideas, pero dime, Francisco. Ya, perdón, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, asesora, ¿sí me escucha? ¿No me escucha? No te escucho, Francisco. Es que ahora no traes diadema. O habla fuertecito. Mientras hago el cambio No de estás, saldo. Francisco, no te veo. Ya no te veo, ya hasta te perdí. Francisco, ¿te desconectaste? No, no, aquí estás. Tienes apagado tu micrófono, Francisco. Lo voy a habilitar. ¿Ya me Francisco. escucha ahí? Estoy hablando por medio de la cámara. A ver, Francisco, háblame fuertecito, más fuerte. Dice Viridiana, ya no se escucha, pero ¿a quién no escuchas, Viridiana? Mira, dice tu compañera A Viridiana, ver si ya ya, no se escucha, pero a mí ya no me a ver si ya me escucha, escucha por ahí. o a Francisco. Dice Noemí, yo escucho a ambos. Ok. Ya Yo no me tengo escucha, yo profesora. yo creo que el detalle es con mi computadora, porque la vez pasada sí escucha, en la primera sesión no escuché a Francisco, en la segunda no escuchaba a Noemí, y Francisco sí lo escuché, y ahora No, yo no escucho a Francisco. Pero, por no hay ejemplo, a ti problema. sí te escucha, Yo lo paso por el Messenger, se lo escribo por aquí. Viridiana no se escuchaba. Lo que dice, ya no se escucha a Francisco. Viridiana dice, ya no se escucha a Francisco. Noemí dice, yo escucho a ambos. Y luego Viridiana dice, ya se escuchan los dos. ¿Tú me escuchas, Francisco? A ver, escríbeme por Messenger si me escuchas. Yo sí. A ver, habla Viridiana. Ah, mira, Francisco dice, yo sí le escucho bien. A ver, Hola, habla, buenas o noches. Julia. Pero a ver, pero necesito que alguien más me hable. Por ejemplo, a ver, háblame, Julia, Asesora, coméntame algo. asesora, soy Noemí, ¿me escucha? Buenas tardes, soy No, Julia. Julia, tampoco te escucho a ti, aunque ustedes sí me escuchan. No Ya me habló escucha. Julia, Asesora, ya habló Noemí, a ellas sí las escucho. Bueno, hagamos una cosa, Francisco, pero es que es raro porque cuando se conectan y me dicen buenas noches, sí los escucho perfecto. Pero si Asesora, no, asesora, soy Francisco, Noemí, ¿me escríbeme escucha? tu duda o tu comentario en lo que Sí, sin escuchamos. problema. Julia nos escucha bien a los dos. Yo, por ejemplo, no Sin escucho a problema, yo. Julia. A ver, Abigail, ¿tú quieres comentar A algo? Julia O sí, bueno, nada más de para hecho los que escucho a escucho. todas. Escucho a todas mis Julia está compañeras. hablando, pero está abriendo su micrófono. sí, escucho a los dos bien. Pero está raro. Escucho a los dos. No hay problema. Mando la pregunta por el Messenger. Sí, No hay escucho problema, como profesora. escucho como un eco, pero no, A Ah, ver. no hay. Pero Viridiana, ya. bueno, bueno, ah, Aquí le envío la pregunta. aquí se Ah, envió la pregunta. A aquí le ver, envío dime, por a aquí. ver, mándame la pregunta, Francisco. De acuerdo, siga en lo que la hago. Asesora, buenas noches, ¿me escucha? Hola, hola. A ver, mándame tu pregunta, Francisco, porque casi se nos acaba la clase. Dice Noemí, voy a hablar, pero no te veo hablar, Noemí. Tienes tu micrófono apagado. Excelente escribiendo. Hola, A ver. asesora, Ah, ¿sí me escucha? no te Hola, preocupes, hola. Francisco. Bueno, entonces, ese es a grandes rasgos nuestra actividad integradora número 6. No se estresen al hacerla. Trabájenla con calma. Tienen prácticamente de aquí hasta el domingo para trabajarla. Trabájenla con calma. Francisco hace rato me mandó una pregunta que se atoró, por ejemplo, en esta última parte que les comenté.
pero es importante que la hagan con calma, que no se estresen y sobre todo que la vayan haciendo de manera tranquila y calmada, porque es como un previo a lo que va a ser su proyecto integrador, su trabajo final, que básicamente es lo mismo, pero un poquito más específico, con información más específica sobre un problema. Entonces, bueno, sus participaciones en el foro Aprendiendo. Y bueno, esta semana no te escuchas. Dice, ya hablé mucho y no me escucho. Yo sí te Ah, escucho, tu Noemí, pregunta, qué y buena no sé qué problema pregunta tenga haces, la profesora, Francisco. pero La yo sí te pregunta es escucho. acerca de la hipótesis. Esta es solo conocimiento empírico del problema. No, Francisco, la hipótesis no es conocimiento empírico. La hipótesis la tienes que plantear a manera de respuesta, pero con conocimiento científico. Es decir, establecer la relación efecto, causa, pero a partir de conocimiento. En todas las partes de la investigación, cuando tú hablas de conocimiento empírico o metes algo que con una consideración personal, se pierde la objetividad y deja de ser una investigación. Todo tiene que ser con base en conocimiento científico. Lo vas a comprender muy bien, Francisco, ahorita que les mande el proyecto de investigación del cual ustedes se van a guiar para que vean cómo se elabora una hipótesis y en la que tienen que ver, en una hipótesis se pueden meter estadísticas, cifras sobre el problema y al final de tu investigación va a decir, mi hipótesis es verdadera o mi hipótesis era falsa y al final de cuentas, exactamente, no, sí, Julia, puedes dar datos estadísticos en tu hipótesis, puedes decir, tal cantidad se debe a, y es por esto y por esto, pero todo en función de conocimiento, lo puedes respaldar obviamente en fuentes de información. ¿Hecho? Acabando la clase, les voy a mandar para que no se me confundan y lo tengan fresquecito, un proyecto de investigación que yo elaboré. No es para que lo vayan copiando tal cual, ni las partes, porque yo le metí marco teórico y todo eso, que a ustedes no se les pide todavía, pero nada más es para que identifiquen la redacción de una hipótesis, la redacción de los objetivos y la redacción de la justificación, así como el planteamiento del problema. ¿Sale? A ver, Francisco, ahora trata de hablar. Vas a decir, parece esto chiste, pero es que Eh, a veces sí los escucho, a veces no. A ver, habla, a ver, ya habla. está, estoy hablando por medio del micrófono de la diadema, no sé si me escuche. Que sí ahorita te escuché, pero te escucho bien lejano. Profesora, Pregúntate al final, ¿sí me escucha? Sí te escucho, pero hay como una parte pues de eco que no me permite ya de repente escucharlos bien. Pero bueno, pero les digo que es raro porque al inicio de de que se conectan, lo platicamos y no hay ningún problema. Pero bueno, checar esta situación del audio. Porque el grupo pasado todo fue súper bien en las clases, no sé qué pasa en esta situación, pero bueno, ese es a grandes rasgos nuestro trabajo de esta semana. Trabájenlo con calma, tienen tiempo, sus participaciones en el foro Aprendiendo están relacionados con la actividad integradora número 6, entonces no dejen, lo pueden trabajar a la par. La semana que viene vamos a trabajar, vamos a platicar de un tema muy importante que es el conocimiento científico y sobre todo les voy a pedir que vayan buscando en internet. Es un artículo que publicó Plumas Atómicas sobre una declaración que hizo Carlos Slim acerca de lo importante, más bien la propuesta de él es que la universidad deje de exigir o de pedir la tesis como requisito de titulación. Y es un tema bien importante, tiene que ver con esto que estamos viendo. Si no, yo se los mando por correo para que lo lean y lo platiquemos la siguiente semana. Entonces, me voy a despedir para grabar la sesión, para mandárselas y sobre todo porque me interesa que tengan el proyecto de investigación como ejemplo para que puedan hacer su actividad y les quede más claro. Muchas gracias como siempre a todos, Abigail, Jessica, Julia, Noemí, Viridiana, Noemí, Julia, Jessica Gómez, Francisco, su compañera Azalia Flores,